Hola, bienvenidos a nuestra mesa de debate de esta tarde. Mi nombre es Lucia Mato y soy escritora y editora de Beyond Taiwan en español. Hola, qué gusto que todos estén con nosotros. Mi nombre es Eugenia Araiza y soy gerente de proyecto de las propiedades hispanas. Y estamos hoy con un honor, con unos invitados de lujo en esta segunda sesión en vivo del mes de noviembre. Esta sesión vamos a hablar de un tema que todos vivimos, pero pues habla poco. Esta cuestión de las relaciones en pareja, tanto cómo cuidar la relación en pareja siendo papás de alguien que vive con diabetes, un pequeño que vive con diabetes, o también viviendo con diabetes, tu pareja, qué tanto, que no. Y entonces quiero hacer la presentación de los participantes, de nuestros ponentes el día de hoy. Y mejor ustedes háganlo. Margarita, porque nadie mejor que ustedes para presentarse. Margarita Moncada, platícanos un poquito sobre ti. Bueno, mi nombre es Margarita Moncada, yo soy mamá de una adolescente de 16 años que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 hace 4 años, un poquito más. Actualmente vivo en los Estados Unidos, soy colombiana y hemos caminado este camino durante 4 años con cosas buenas, cosas no tan buenas, altibajos. Y como decía Eugenia, pues entre todas ellas la relación de pareja es algo de lo que se debe hablar y hay muchos temas que se deben tocar en diabetes tipo 1. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Margarita. Un gusto tenerte con nosotros. Iñaki Lorente, no necesitas presentación, pero preséntate. Bueno, yo como tú necesito presentarme. Bueno, pues mi nombre es Iñaki Lorente, hablo desde España, concretamente desde Pamplona, que es mi ciudad natal. Soy psicólogo, pero también tengo diabetes, con lo cual me toca ser la parte contraria de la pareja que no tiene diabetes. Yo tengo pareja y bueno, pues intentaré charlar no solamente desde mi punto de vista, sino de lo que observo en mi pareja en relación a mi diabetes. Eso es bien interesante porque cuando vivimos con diabetes decimos, bueno, sí nos tienen que entender, pero realmente no sabemos bien qué pasa del otro lado. Y Andrea Silvina, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte con nosotros. Hola a todos, ¿cómo les va? Andrea, de Argentina, Río Tercero, Córdoba, mamá de 5 hijos, las 2 más chicas con diabetes tipo 1. El primer debut fue hace 8 años, a los 10 meses el segundo. Hoy en día, en la preadolescencia y en la adolescencia, cada una de ellas, y se le suma el diabetes, el diagnóstico de celiaquía también. Y bueno, todo un tema en la familia más que en el matrimonio, ¿no? Ya una experta en el tema, pero bueno, uno no deja de ser madre ni deja de ser mujer en un matrimonio, ¿no? Más allá de un diagnóstico, así que de eso se trata la vida. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, yo voy a continuar y mi primera pregunta va a ser para Iñaki. Iñaki, un diagnóstico de diabetes, bien sea de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ¿tiene efecto de alguna manera, directa o indirecta, en la forma en que nos relacionamos? Directa, no indirecta, directa. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de diabetes no solamente te dicen, oye, mire usted, tiene un órgano dañado, tiene algo que no funciona, sino que acompañado, pegado a ello, sin posibilidad de disolverse en dos partes, es usted tiene que cambiar cosas de su estilo de vida. Por tanto, bien sea o bien para pincharse o bien para tener que tener en cuenta, aunque solo fuera por tener en cuenta la cantidad de carbohidratos o aunque solo sea para tener en cuenta cuándo hace determinado ejercicio, etcétera, ya la diabetes obliga a reorganizar tu vida. Por tanto,
hay que tener en cuenta, y es más, no solamente tu vida, sino también de aquellos que te rodean, porque si tú cambias de estilo de vida, también deben cambiar, hay que reequilibrar todo lo que había antes en tus relaciones como madre, como padre, como esposo, esposa, como hijo. Todo el mundo alrededor se tiene que reequilibrar. Y claro, cuando hay un reequilibrio de ese tipo, hay un momento de desajuste y hay que hacer un esfuerzo por parte de todos de volver a ajustarse de nuevo. Y ya acabo con la explicación, pero a mí siempre me ha dado la imagen que me planteo cuando hay un diagnóstico de diabetes es como el sistema este de los móviles que cuelgan de las cunas de los bebés, donde hay muchos brazos de los cuales de cada brazo cuelga un muñequito. Si a ese muñequito le pones una jeringa de insulina, el brazo se tuerce y todo se mueve hasta volver a reencontrar el equilibrio. Entonces, para mí ese sería un poco la explicación de por qué realmente cuando te diagnostican todo cambia. No solamente en ti, sino en los que te rodean también. Cuanto más cerca esté el que te rodea, más tiene que reajustarse. Cierto. Tenemos una pregunta para ti, Iñaki. Nos pregunta Silvia Brunello, buenos días desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo hago para que mi familia entienda mis altibajos? Me siento muy mal y directamente me siento ignorada. Ya se me va a pasar, me dicen, no son cosas mías, no entienden que existen formas de que me acompañen al médico. Tengo diabetes tipo 1 y realmente estoy cansada de hacer las cosas bien y no lograr sentirme bien. ¿Qué le podemos decir a Silvia? Bueno, pues primero que bienvenida al mundo desequilibrado de lo que es la diabetes, porque en realidad a mí hay dos cosas que cuando hablo con profesionales, la primera que les suelo decir es no le digáis que si te cuidas lo que comes, el ejercicio que haces y la insulina que te pones, todo irá bien, porque es mentira. Porque eso no significa que vaya a ir bien, significa que irá mejor que si no lo haces, pero que va a ir bien nunca. Por tanto, aspirar a ir bien, a que vaya bien haciendo eso es una forma de arrojar piedras contra tu propio tejado, porque ese sistema, incluso el mayor sistema tecnológico para el control de la diabetes, con todas las bombas de insulina, los medidores continuos, el páncreas artificial o lo que sea, lo que intentan imitar es a un cuerpo humano que es inimitable. Por tanto, es un sistema chapucero de hacer algo que hace el cuerpo humano. Y por tanto, la aspiración no es a que vaya perfecto, sino a que vaya mejor de lo que va hasta ese momento. Eso lo cambia todo para mí. Eso digo respondiendo a la segunda parte de su comentario, ¿no? Creo que el primer error es querer ir como si no tuvieras diabetes. No puedes vivir como si no tuvieras diabetes porque la tienes y por tanto tus objetivos son distintos. Y luego respecto a lo de la familia, yo creo que la mejor manera de que te ayuden es decirles lo que quieres. Quiero que me ayudes en esto y en esto no quiero que me ayudes. Quiero que me recuerdes que tengo, me invento, que mirarme la glucosa todas las mañanas, pero no quiero que me lo repites 80 veces. Entonces, porque aquel que ya sabe cómo ayudar, lo que está claro es que la familia quiere ayudar a la persona. Está ahí para ayudarle, lo que pasa es que a veces no sabe cómo hacerlo de la manera adecuada y entonces lo que hay que hacer es decirle exactamente cómo quieres que te ayude. Para mí ese sería clave. Y respecto a los familiares que puedan estar escuchando, otra de las cosas que le diría es que no dejen de ser esposo, esposa o padre o madre, sino que y pasen a transformarse en el brazo ejecutor del sistema médico dentro de casa, porque eso no funciona. Eso convierte en padres policías, o jueces, y ya ni os cuento si es la pareja. Cuando dicen cuando tu pareja deja de ser pareja para convertirse en tu enfermera o enfermero, ya la hemos fastidiado, porque para enfermeras ya están los de fuera y yo quiero de mi pareja, no quiero una enfermera, quiero una pareja. Bueno, me callo. No, totalmente de acuerdo. Y justamente ayer estábamos platicando con profesionales de la salud que decíamos,
Como quien no habla, Dios no lo oye, ¿no? Entonces hay que hablar, hay que compartir. Y esto también me lleva a las relaciones de papás, porque generalmente, Margarita, las relaciones de los papás, cuando su hijo vive con diabetes, parece ser, o hemos leído, y seguramente estamos mal, la mayor responsabilidad cae en la mamá. Generalmente, no solamente con la diabetes, la responsabilidad de la salud de los hijos es de la mamá, prácticamente en muchos de los casos. Pero las mamás sienten mucha carga, además de todo lo que, porque lo que siempre decimos, ¿no? O sea, vives con diabetes en la familia, no necesariamente tú, y eso no te quita de todas las complicaciones y todo lo que significa vivir. ¿Cuál sería la participación de una figura paterna en la relación de pareja y en la relación con un pequeño o pequeña con diabetes? Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho hasta ahora. Iñaki tomó puntos importantísimos de la relación de pareja y creo que el rol de papá cuando está papá en casa, ¿no? Cuando es una pareja en casa, porque es diferente cuando los padres son separados y pues hay diferentes escenarios, pero en mi caso, cuando el papá está en casa, creo que la comunicación es la base de todo, es absolutamente la base de todo para poder mantener una relación sana y estable, porque cuando tu hijo ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica que no tiene cura, que tienes que cambiar muchas dinámicas de tu familia, se viven procesos por separados. Entonces, mamá vive un proceso, papá vive uno diferente y el niño vive un proceso diferente. Y si hay hermanos o quienes estén involucrados, la abuela, a veces las tías, etcétera, etcétera. La comunicación y el estar de acuerdo en el manejo de las cosas en casa, porque a veces papá y mamá como que no están de acuerdo, o uno se afana más que el otro, o sino como sentarse a hablar y hacer como los propios protocolos de qué hacer, eh, estar de acuerdo y no en desacuerdo, no pelear, porque es que a veces las situaciones son angustiantes, entonces las primeras hipoglicemias, es que no le diste, o es que sí le diste, o es que has debido, no, también empieza el tema de juzgarse entre ellos porque ha debido hacerlo y son dos percepciones diferentes y está bien sentirlo, pero creo que ahí la comunicación es lo más importante y es sentarse a hablar y decir, bueno, nos educamos al tiempo, a veces el rol de papá sí creo que recae un poco en mamá, pero porque nosotras mismas nos echamos muchas cargas encima, creo que es culturalmente. Entonces mamá se hace carga de lo que, o sea, si no lo hace mamá, no está bien hecho y a veces nos cuesta mucho delegar. Entonces cuando llegamos a ese punto de delegar a papá, poder decir uno, ok, voy a salir a hacer mercado con mis amigas, hacer cualquier cosa diferente, uno poder tener la tranquilidad que papá también puede suplir esas necesidades y aunque papá trabaje, por ejemplo, en nuestro caso, yo pude ver, yo quise retirarme de trabajar, pude hacerlo económicamente, quedarme en casa como para asimilar ese rol de las citas médicas, todo lo que es el comienzo del diagnóstico, que es un movimiento de suelo impresionante. Mi esposo se iba a trabajar y yo también podía ver en él el sufrimiento de no poder estar. Entonces, es como adecuar los roles, aceptar los roles y manejarlo con trabajo en equipo. Creo que la comunicación y el trabajo en equipo aquí es primordial. Totalmente. Gracias, Margarita. Creo que la visión como papás es también importante que los pequeños o los adolescentes que vivimos con diabetes, bueno, yo dije que soy adolescente, ya no, ¿verdad? Pero que viven con diabetes, sepan y escuchen también lo que los papás piensan. Bueno, Sí, es ahora importante. Ay, perdón. no, nada. Ahora una pregunta para ti, André. Es difícil tener el diagnóstico de una hija con diabetes tipo 2, perdón, tipo 1. Esto se hace mucho más complejo cuando una segunda hija es diagnosticada con diabetes tipo 1 también. Y si a esto le añadimos todas las dificultades de la vida diaria, ¿cómo podemos alcanzar el equilibrio? ¿Qué te ha funcionado a ti? Bueno, la verdad que a mí siempre lo digo, si bien el primer diagnóstico, obviamente que como a cualquier mamá, es un golpe tremendo porque es un desconocimiento total de todo.
entre lo que uno tiene que aprender y atender y hacerse cargo de la situación, es como que no se da mucho cuenta. A mí me golpeó más el segundo diagnóstico, porque uno ya sabía bien lo que era, pero en realidad no es uno más importante que otro, son los dos iguales. Quizás el último, Margarita tiene un solo riñón, cosa que lo hace como un poco más preocupante para mí, pero la verdad que no se me ha dificultado la vida porque sean dos diagnósticos, porque la verdad que parece que funcionan en paralelo ellas, entonces es como que es re fácil, así hipoglucemia una, hace la otra, se le sube a una, se le sube la otra, entonces es como que funcionan así, pero bueno, a ver, es como que también se acompañan y como que no es complicado porque es como que funcionamos todo en bloque, entonces no es que se nos complicó más por ser otro diagnóstico que se suma, sino que al menos así lo tomé yo, como que bueno, más bien se hacen compañía en este andar y, y ahora que ya están en esta edad medio difícil, está bueno porque se cuidan entre ellas y sienten responsabilidad por su hermana y se controlan y bueno, la verdad que no puedo decir que lo he sentido en algún momento como una carga, ¿no? Eso, me gustó lo que dijiste, Andrea, sobre el acompañamiento y me lleva a una pregunta que nos hacen, a un comentario de Alicia. Nos dice, yo por mucho tiempo le decía a mi pareja, todavía no te has dado cuenta que tengo diabetes. ¿Sabes lo que es la diabetes? No era por falta de comunicación, era porque la otra persona no le daba la importancia. Y yo ahí pienso, yo tengo mucha suerte, porque aquí en casa de 3, 2 vivimos con diabetes y somos pareja. Entonces, tenemos esa mágica conexión de tienes hipoglucemia y ya no es esa desconexión de yo no, o sea, te veo bien o tienes hiperglucemia, pero te ves bien, no tienes la cara así caída, no te has cortado, no, o sea, te ves bien, ¿por qué te quejas? ¿No? Entonces sabemos cómo comunicarnos y eso creo que ayuda muchísimo. Y voy a conectar esta pregunta de Andrea de la importancia o del involucrar a la pareja con, con una pregunta para Iñaki. El manejo de diabetes es estresante y es cansado. Por mucho que luego queremos decir es como que, ay, está todo súper bien, todo eso. Al final de cuentas, al final del día, sí es, quizá ya lo vivimos, ¿no? Ya no lo sentimos tanto, pero sí es drenante. ¿Cómo podemos no perder las ganas de trabajar en equipo con nuestra pareja? ¿Qué podemos hacer para que esto no impacte negativamente en nuestra relación? Y como dije, va muy relacionado con la pregunta que nos hizo Andrea. Digo, Alicia, perdón. Bueno, yo creo que hay muchas maneras y depende de cada pareja. Si planteamos, hay una realidad que es que el hecho de tener diabetes exige no poder quitártela de la cabeza en ningún momento. Es decir, para mí uno de los mayores problemas que tiene la diabetes es que cualquier actividad que realices previamente a la realización o a la preparación tienes que pasarla por el filtro de la diabetes. Es decir, me voy a ir al monte, antes debo pensar cómo afecta eso a mi diabetes. Voy a ver el fútbol, pues también tengo que pensar cómo va a afectar mi diabetes. Voy a hacer un examen, voy a cualquier cosa, voy a irme a comprar, a mí me pasa eso, por ejemplo, voy a ir al hipermercado a hacer la compra semanal y tengo que pensar antes a ver cómo está mi diabetes porque sistemáticamente me da una hipoglucemia cuando cojo las cajas de lo que sea. Quiere decir que al final cualquier cosa que haces tienes que pasarla por el filtro de la diabetes. Y eso cuando al final lo automatizas porque pertenece a tu vida, es decir, de alguna manera tampoco estás sufriendo por ello, pero es verdad que hay momentos en los que eso cansa también. Hay que tener en cuenta que no es un día, ni una semana, ni siquiera un mes.
tampoco es un año, ni 5 años, ni 10 años, ni 15 años todos los días, ni 20 años todos los días. Es decir, al final es constantemente y a lo largo de mucho tiempo. El otro día oí a un señor hablando que llevaba 60 años con diabetes. Quiero decir que es que era, o 60 y tantos, ¿no? Que quiere decir que al final toda tu vida está. Yo cada vez que pienso en mí, seguramente vosotras, que a mí me diagnosticaron ya de adulto, con 30 años, ya casi llevo la mitad de mi vida con diabetes. Es decir, la mitad de las cosas de mi vida han pasado a la vez que mi diabetes, ¿no? Y todas las cosas en los últimos 25 años o 30 años que llevo, cada una de las actividades que he hecho han sido pasadas previamente por el tamiz de la diabetes. Todo eso al final agota. Y te agota a ti y te agota a tu pareja. Y porque también sufre ella de esto. Yo digo, vámonos a tomar unas cervezas. Y yo ahora, por ejemplo, cosas concretas de las que me acuerdo, con la famosa NPH de antaño, yo me acuerdo que, claro, tenías que ir por ahí con las 2 viales por si acaso te quedabas a cenar. Es que no podías, más de una vez me ha llegado a pasar, que además justamente la diabetes pasa así, es decir, hoy que nos vamos a quedar a cenar, va y se me ha olvidado la insulina en casa y tengo que volver para cogerla, y esos follones le afectan a la otra persona, todo eso afecta. Solamente entendiendo que es parte de ti, que tu pareja entienda que el pack que compró es tú y tu diabetes, solamente si acepta eso puede sobrellevarlo. Si no lo acepta, es mejor que te cambies de pareja, porque tarde o temprano va a explotar, porque es muy cansado. Aquí, perdón, voy a meter y nada Sí, que ver. Cuando es pareja, tú dices, bueno, te compraste la pareja con todo y diabetes, ¿no? O sea, tú ya sabes a qué te metías. Y si no sabías, pues investígale, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos? Ahí Bueno, no, ahí sí ellos, ¿no? sí, espera, yo cuando hablaba Margarita de la relación de pareja, de los padres con los niños, me venía a la cabeza un argumento que suelo tener, que suelo expresar, que es que yo creo que el control de la diabetes no debe ser al 50%. No es el padre el que trabaja el 50% y la madre el 50%, sino que los dos deben ser al 100%. Deben estar implicados al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que para mí la filosofía no es ya que estás tú y tú has renunciado a tu trabajo, como en el caso de Margarita, tú te encargas de la diabetes. No, de lo que se trata es de que los dos tengan la misma formación y sepan en cada momento cómo está la diabetes de su hijo, para que indistintamente uno u otro pueda resolver la situación. Eso es implicación al 100%. Eso no quiere decir que tu marido haga el 50% de los actos terapéuticos necesarios, sino que pudiera hacer el 100% si fuera necesario. Para mí esa es la clave verdadera de unos padres implicados adecuadamente con la pareja. Y porque luego al final el trabajo diario, pues se reparten los roles y uno puede ser lo que sería lo que llamamos en psicología el cuidador primario, es decir, la persona encargada del cuidado, y está bien, porque no hace falta que sean los dos, pero ese cuidador primario de lo que necesita es que el resto de cuidadores no es que le hagan no es que se encarguen de la diabetes, sino que reconozcan el esfuerzo que hace y las renuncias a las que tiene que hacer para poder llevar buen el control. Por tanto, maridos, porque normalmente suele ser la cuidadora primaria, suele ser esposa, yo les recomiendo a los maridos que por favor, cada cierto tiempo le dice, cariño, te agradezco que te encargues tú. Es más, fíjate lo que te digo, que te invito a un spa el fin de semana, vamos a dejar a los hijos y te voy a dar un fin de semana de lujo. Eso es lo que está esperando el cuidador primario, el padre. Respecto a los hijos, cuando son los hijos los que, no sé si, ya sé que, a ver, María Eugenia, lo que querías preguntarme es qué pasa cuando los hijos entran, digamos, en el queme este
de la vida con diabetes o no? ¿O era Sí, esto sí. que...? No, Es que justamente nos están haciendo una pregunta también, es que va de las dos formas, ¿no? Te casas y claro. la verdad es que no esperas que tu hijo viva con diabetes. Entonces, ese es como, pues, a esto no me inscribí, pero llegó, ¿no? Y la otra también es, por ejemplo, nos dice Ana Corona desde México, dice, yo soy quien vive con diabetes, pero ¿qué se puede decir de la relación con un hijo si la mamá es la persona que vive con diabetes para que no sienta tanta responsabilidad? Porque la mayor parte del tiempo están solos, en su caso, él quiere salir y algunas veces tenemos que esperar a que yo me recupere o en medio de un juego o que pase en el bosque, lo entiende, o sea, ella siente que su hijo lo entiende, pero ella siente que lo limita. Yo ahí sí que puedo hablar de mi experiencia personal, puesto que yo tengo 2 hijos ya mayores que siempre me han conocido con diabetes. Siempre me han conocido. Uno tiene 27 años y la otra, y mi hija tiene 21, me parece. A ver, siempre me han conocido con diabetes y siempre han conocido, en mi caso, las hipoglucemias rabiosas, estas de déjame vivir, apártate, o esas malas contestaciones, o esos malos momentos en los que yo no he sido consciente o, bueno, pues he tenido problemas. Yo creo que la mejor manera de que mis hijos han sido capaces de entender mi vida con diabetes es cuando yo he estado sereno y he metido la pata por lo que sea, por ejemplo, porque he perdido el control de la situación o lo que sea, el reconocerlo y el agradecerles el haber estado ahí. Creo que un hijo es, si tiene que estar, va a estar. Y que lo único que hay que hacer es agradecerle el que esté ahí y que te perdone si has metido la pata en alguna cuestión. Reconocer... pero normalmente yo no sé quién será esta persona de México con la que me comentas, que comentas esto, pero me da la sensación de que tiene más que ver con un sentimiento de culpabilidad suyo que con uno del hijo. Y eso pertenece al tejado de los que tenemos diabetes, no de los hijos. Yo creo que si yo me siento culpable por que mi hijo tenga que quedarse por mi diabetes, el problema es mío, no es suyo. El de 1000 amores se queda si se tiene que quedar. Sí, Y lo que nos entonces comenta eso, Ana es que a ella no la conoció con diabetes. Ella es un caso de diabetes LADA y de estar muy activa, de repente a los 5 años, cuando el niño tenía de 5 años, cambia. Entonces, creo que todavía es esa parte del proceso y demás. Y es ir aprendiendo. Y a veces los niños, creo que Margarita o por aquí en los comentarios nos decían también eh, que los niños nos enseñan mucho al final de cuentas, ¿no? claro, no solamente ya, perdón por hablar tanto, pero es que no solamente nos enseñan, sino que se adaptan mucho mejor a la situación que los adultos. Y yo creo que eso es la clave. Los niños se pueden adaptar porque saben que no hay mala fe, sino que es lo que toca, y ahí se adaptan mucho mejor. Y ya me callo. Yo creo que, perdón, ¿no? Que la relación entre hermanos tiene mucho que ver, en mi caso, ellos me enseñan a diario casi, ¿no? Eh, que por ahí los miedos son de los padres y no de ellos, y que ellos pueden vivir y son responsables de su realidad y de su situación. Y hace poco tiempo mi hijo más grande se la llevó a Buenos Aires a las 2 y se fue él solito, y yo creo que no sé si sabe lo que es la palabra diabetes, mi hijo más grande, y sin embargo se las llevó a las 2 solitas a Buenos Aires a pasear y pasaron unos días fantásticos, disfrutaron y no tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Yo tampoco hice ningún cuco de la situación porque soy consciente de que ellas son responsables y saben cuidarse. Y fueron y volvieron felices, o sea, creo que también está en uno confiar en ellos y saber que van a saber hacer las cosas, ¿no? Y se saben cuidar aparte. Un poco pasa por ahí. André, hay un comentario muy lindo que
creo que va en consonancia contigo, de parte de Mari Crudo, que nos dice: diabetes por 2 no es fácil, pero ellos mismos nos enseñan a nosotros. En nuestro caso, antes de la diabetes de Gaby, ya sentía los síntomas de Agus. Actualmente, la mayoría del tiempo sienten y tienen los mismos valores. Es algo increíble, pero Iñaki es psicólogo, pero a mí alguna psicóloga me dijo, son gemelas para el universo, y que me llegaron a decir que las cambiara de dormitorio, porque era increíble cómo funcionan al unísimo. Y bueno, cambié de dormitorio y era peor, porque a la noche me volvía loca yendo de un lado para el otro, así que no era esa la solución. Funcionan así, no sé por qué, pero bueno, volvieron al mismo dormitorio y sí, es increíble, pero es así, funcionan, no sé qué las une tanto, pero bueno, yo ya me acostumbré, no, la verdad que por ahí hasta, no, o sea, no es cómico, pero esta cuestión de que se le baja a uno, se le baja a la otra, se le sube a uno, se le sube a la otra, todo tan parejo, tan igual es más, la diabetóloga de ellas presentó el caso en un congreso porque no lo podían creer, o sea, todo, hasta todo, sus resultados en las hemoglobinas, todo igual. Es, es, es que los cuerpos funcionan de maneras que todavía estamos apenas descubriendo y eso siempre es una maravilla. Y la parte emocional y psicológica, cómo está esa conexión, es increíble. Y yo tengo que decirles que tenemos muchísimas preguntas. La verdad es que está bien interesante esta sesión. Y una de ellas, bueno, es un comentario del doctor Carlos Santillón. Con el doctor Carlos Santillón estuvimos justamente ayer platicando de diabetes, los profesionales de la salud, el trabajo en equipo, y nos dice que cuando hay un segundo diagnóstico en la misma familia es muy complejo. Cada vez vemos más casos así, y más allá de los sentimientos de culpa que resultan lógicos, el trabajo en equipo resulta más relevante, como hablábamos ayer, pero con 2 diagnósticos hay 2 realidades diferentes, 2 jugadores diferentes en el equipo, y eso también hay que considerar. O sea, al final de cuentas son 2 entes que se pueden parecer mucho, como aquí, por ejemplo, yo decía, bueno, vivimos aquí en casa 2 diabetes, pero podemos comer lo mismo y los resultados son diferentes, ¿no? Cada cuerpo funciona diferente, cada estrés es diferente, pero es maravilloso cuando a veces nos ha tocado situaciones de estrés que la glucosa empieza a subir en los 2 y decimos, mira, qué gracioso, ¿no? Cómo sí nos va afectando. Y de aquí me paso a una pregunta justamente para Andrea. La pandemia fue para todos nosotros un reto. Para ti, ¿qué significó y qué ha representado en tu vida la relación? O sea, la diabetes en pandemia fue complicado. O sea, Complicadísimo. sí. Entonces, Sí, cuéntanos un porque, poquito. y bueno, o sea, todos sabemos que el hecho de estar encerrados en cuarentena implicó que los chicos tuvieran que dejar de hacer ejercicios y bueno, fue un cambio y un golpe emocional muy grande porque esta cuestión de aislamiento, más que todos los preadolescentes y adolescentes, como que los afectó muchísimo y, y ya de por sí ya en esa edad tienden a encerrarse, es como que costó mucho más. Y bueno, la verdad que sí, yo noté que nos afectó muy mucho a ellas principalmente esta cuestión de la falta de ejercicio. No descuidaron la alimentación, ni mucho menos, pero bueno, esa pata de la mesa que faltó, porque bueno, tampoco la misma situación no ayudaba para decir, bueno, salí a correr al patio, no, se aburren los chicos, es una cosa totalmente entendible, ¿no? Y bueno, y nosotros lamentablemente perdimos a mi esposo, al papá de los chicos, por COVID. Entonces, bueno, es como que eso empeoró un poco todo el cuadro, ¿no? Pero bueno, se fue superando y ahora que vamos volviendo a la normalidad, ellas ya
han puesto de nuevo sus caballitos en orden y están dándole para adelante y vuelta al ejercicio y a lo que les hace bien, a lo que les hace bien. Pero hay una realidad, sí, que todo el encierro fue duro para transitar con, y más en adolescentes, fue complicado, fue complicado. Felicitaciones, Andrea, por tu fuerza. La verdad es admirable y tu resiliencia. Y además, con todas las cosas que has pasado, tengo que decir que ver los vídeos de TikTok que haces me muero de la risa. O sea que la actitud es la mejor, me parece admirable. Y creo que las personas más fuertes son las que llevan la sonrisa en la cara con todas las cosas difíciles de la vida. Así Muchas que gracias. sí, completamente. Marga, nos gustaría saber, en tu caso, en tu matrimonio, cómo has podido hacer para mantener esa chispa matrimonial encendida en el contexto de tener una hija con diabetes y su cuidado. Bueno, creo que un punto importante para nosotros es no abandonarnos, como decía Andrea al comienzo, como mujer y como hombre, porque antes de ser padres, pues somos seres individuales. Nosotros con mi esposo llevamos más de 20 años juntos, llevamos mucho tiempo, hemos crecido juntos prácticamente. María José es nuestra única hija, nuestro rayo de sol, bueno, todo, pero también hemos pasado por un proceso individual. Él pasó por su proceso, yo pasé por mi proceso. Buscamos ayuda en familia, buscamos ayuda individual, porque también hay que aprender a reconocer cuando a veces no podemos o nos estamos saliendo, porque la diabetes lo saca uno de la cordura muchas veces como padre, especialmente como en el primer año, primeros meses, bueno, todos somos diferentes, pero es muy importante que siempre estuvimos dándonos apoyo el uno al otro, siempre. O sea, él sabía cuando yo estaba mal, yo sabía cuando él, porque pues llevamos mucho tiempo juntos, entonces sobran las palabras. Y lo que dice Iñaki es verdad, como ya obviamente en el proceso, ya llevamos 4 años, nosotros comenzamos a mandar a María José a campamentos desde antes de 6 meses después de ser diagnosticada, nos empezamos a quedar solos, muertos de miedo, porque a pesar de que estábamos los dos solos y de no saber nada de María José por una semana entera, no podíamos hacer nada, estábamos bloqueados mentalmente. Pero es un proceso. Entonces, con el tiempo, pues fuimos aprendiendo que realmente tenemos que estar muy bien los dos, como pareja, como seres humanos, trabajar en nuestras emociones para poder hacer equipo con María José, ¿no? Porque también si papá y mamá no están bien, pues María José no va a estar bien, que es la consecuencia de todo. Entonces creo que nos ha servido mucho y es compaginarnos, nos unimos mucho más como pareja. Siempre hemos sido muy amigos, pero creo que la diabetes de María José, una de las cosas positivas, porque tiene muchas cosas negativas, pero también le hemos encontrado la parte positiva, es que nos ha unido como pareja y como familia. Y bueno, hoy en día disfrutamos mucho más de las cosas, hacemos más, a María José nos dice, pero ¿cómo así ustedes, cómo así que se fueron sin mí? Bueno, sí, también podemos hacer muchas cosas juntos, y pues es un balance. Ahí está el pequeño detalle, es encontrar el balance entre pareja, ser seres individuales y ser padres. Entonces, eso es como lo que nos ha funcionado a nosotros. Y déjame decirte, Margarita, que tienes un fan en la audiencia. ¿Dónde? Germán, dice, la clave del éxito es la comunicación y trabajar en equipo desde el punto de vista, desde todo punto de vista. No es fácil aceptar en primera instancia, pero es posible. Y creo que lo que tú decías, no necesitan estar platicando para decir lo mismo, ¿no? Al final de cuentas. Y tengo una pregunta que nos hace Guillermo. Bueno, dice, hola, soy mamá de una niña de casi 13 años
ya son casi 4 años con diabetes tipo 1 y cada vez que hace algo, siempre estoy detrás de ella para que realice su control. Y eso es en automático y lucho para que ella tome las riendas de su salud. Eso me lleva mucho a la verdad es que, secreto, también lo hacemos las mamás de niños que no viven con diabetes, ¿eh? O sea, esto no es exclusivo de la gente que vive con diabetes, lo hacemos, pero ¿qué efecto, qué puede tener esto? ¿Cómo le podemos dar qué le podemos decir? Bueno, el ser mamá policía, como decía Iñaki, es real. Nos volvemos a veces policías y hay que salir de ahí corriendo, porque el papá no puede ser policía, la mamá no puede ser policía, no puede ser juzgador. No es fácil, por eso digo, es un proceso de cada uno. Nosotros lo que hicimos con María José es, a medida que íbamos viendo que ella iba obteniendo esas responsabilidades, porque María José fue diagnosticada en plena preadolescencia, adolescencia, 12 años, que no es una edad fácil. Ella siempre ha sido una niña muy responsable, pero pues ya sabemos todo lo que conlleva esta condición. Es empezar a delegarle. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, ella tuvo la bomba de insulina, entonces le fuimos delegando en una conversación de acuerdo, de negociación entre nosotros y decirle, bueno, a partir de hoy tú te vas a hacer cargo en la mañana de tu diabetes, ¿cómo te sientes con eso? Bien, yo puedo, tal, y le empezamos a delegar responsabilidades. Nos costaba confiar. ¿Por qué? Porque nos cuesta soltar como padres de niños con diabetes o como padres, nos cuesta mucho trabajo soltar. Y yo siempre he dicho que en el caso de nosotros, en nuestro caso personal, no es que yo haya soltado a María José, sino que ella nos ha soltado a nosotros. Ella nos ha alargado el cordón y nos ha dicho, yo ya me encargo, yo puedo. Y yo a veces, eso fue un conflicto, me acuerdo hace un par de años que dije, ya no me necesita o qué es lo que estoy, no. También debía trabajar en mí para poder entender que debemos delegarles, que se equivocan, claro que se van a equivocar, que se van a ir a hipoglicemias, sí se van a ir a hipoglicemias, posiblemente van a saber qué hacer y lo van a poder resolver, pero hay que confiar en ellos para poder darles esa responsabilidad y nosotros no ser policías porque nos puede traer un efecto contrario. Gracias, Marga. Está entrando una pregunta y es para sorpresa, Eugenia. Eugenia, nos pregunta Jorge en el público de si la diabetes tipo 1 no afecta tu relación. ¿Por qué? Porque un miembro de la pareja con diabetes, bien, pero los dos, oh Dios mío, los dos con diabetes. La verdad es que, bueno, la diabetes nos unió. La diabetes fue como nuestro punto de partida, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Entonces, los dos sabíamos que era la diabetes y la forma en cómo lo abordamos los dos fue, esta es la condición y esto es todo lo que podemos hacer con esa condición. Entonces, más que enfocarnos en la condición, nos fijamos en todo lo que podemos hacer. Y la verdad es que para mí va a sonar raro porque no se suele hablar así de la diabetes, pero ha sido maravilloso que mi pareja viva con diabetes. Porque ese cuando me pongo la bomba, el catéter y de repente me pinché de más o ese tocó que doliera y hecho mi grito, me dice, sí, te entiendo. Pero aparte, o sea, no es como, ay, te dolió como compasivo, sino realmente sé que me entiende. O tengo hipoglucemia, entonces ya sabe que es así como que, siempre digo, bromeo, así que avientan el dulce y salen corriendo, ¿no? Entonces avientan el dulce y dicen, ya te recuperaste, ya estás bien. Ok, entonces ya platicamos. Que quizá alguien que no vive con diabetes estaría así, y te sientes bien, y te sientes bien, y quienes vivimos con diabetes sabemos que en hipoglucemia, mientras más te estén enchinchando así diciendo, te sientes bien, en una hipoglucemia, seguramente vas a reaccionar de una forma que no es cómoda, ¿no? O sea, no es agradable. Entonces, eso a mí me ha ayudado como a entender, a comprender y a tener un tipo de preocupación, más ocupación, sobre qué vamos a hacer para evitar complicaciones o cómo vamos a trabajar en conjunto. Y la ventaja es que eso también permea en nuestro hijo, ¿no? Porque al momento de que hemos platicado con nuestro hijo, decimos, oye, ¿y cómo ves la diabetes? Y si te diera diabetes, diría, bueno, pues la única diferencia sería que me tendría que inyectar y checar la glucosa, pero haría lo mismo que hacemos. O sea, la vida con diabetes se vive en esta casa. No es algo, o sea, no es, lo decíamos ayer, o sea, es como, tengo los dientes,
me lavo los dientes. Tengo cabello, pues a veces me peino, ¿no? Digo, a veces y a veces no. Y es como esa parte. Entonces, vivir con diabetes, en mi caso, me siento afortunada y suena feo que lo diga o mal o será mal visto, pero es lo que tenemos y le sacamos provecho. Muchas gracias. Y me quedo, perdón, Iñaki. Nada, que solamente por hacer una gracieta de esto, yo estoy de acuerdo contigo, has dicho una cosa que a mí me parece fundamental, rescatarlo como ventaja, y es que te sientes absolutamente comprendido cuando te dices, tengo una hipoglucemia. Yo con mi mujer, por mucho que quiera explicarle lo que percibo yo por tener hipoglucemia, no es capaz, ¿no? Y la parte jocosa de todo esto es el problema es cuando se enredan las bombas, los catéteres de las bombas de insulina en el abrazo, y ahí luego para soltar es un poco más complicado, ¿o no? Pregunto. Bueno, en una ocasión me puse su microinfusora, entonces decía, esta cosa no me funciona, ya, yo le acabo de cambiar el catéter y ya no me está dando el flujo, y me dice, traes la mía. Entonces ya hacemos el cambio. O sea, sí hay cosas chuscas que nos pasan así como que tenemos él tiene sus cosas en un lado, yo tengo otras cosas en otro lado, pero la verdad es que nos da risa. O sea, siempre buscamos, creo que la parte, y eso puede ser con diabetes, sin diabetes, y si con las dos personas con diabetes o no, la actitud es la que determina muchísimo, o sea, porque la cosa pasa, la connotación, y bueno, yo no soy psicóloga y no quiero ser psicóloga eres tú, Iñaki, pero la connotación que da eso es bien importante. Y me hacen una pregunta, Iñaki, me quedo contigo. ¿Existe la intervención psicológica para las personas, para las parejas de papás con chicos con diabetes tipo 1? Claro que existen. Hay que entender que, insisto, como lo que decía al principio, cuando la diabetes entra en una familia, entra en toda la familia. Es decir, todo el mundo se ve afectado por ello. Y hay personas que necesitan ayuda para que esa afectación reencauzarla adecuadamente. Hilando también con lo que decía Margarita a ese respecto de hay distintos ritmos, cada uno tiene su ritmo de aceptación, de asunción de que tiene un hijo, por ejemplo, con diabetes, que no es el mismo. Es difícil que vayan a la par los dos padres, me refiero. Es posible que cada uno tenga su ritmo y eso genera, a su vez, cierta disarmonía. Por ejemplo, del tipo puede ser, ¿cómo puede ser que no se preocupe por esto cuando a mí me preocupa muchísimo que en el colegio no le hayan mirado el azúcar a mediodía, por ejemplo, ¿no? Y el otro dice, bueno, pues tampoco es tan grave, ¿no? ¿Cómo que no es tan grave? Ahí se generan disarmonías porque el ritmo y el estilo de asunción de la diabetes de un hijo es distinta en cada persona. Y a veces hace falta la intervención de un profesional de la salud mental porque incluso hay parejas que se desgarran, es decir, la diabetes que entra en la familia se convierte en el motivo, por lo menos el motivo, digamos, visible de rupturas. Así como decía Marga, que también supone, puede ser el motivo de uniones mayores todavía en la pareja, también es posible o puede pasar que sea el motivo de rupturas, y eso es una pena. Quiere decir que igual con la ayuda de alguien externo puede ajustar las visiones que se tiene de la diabetes o la forma de armonizar, etcétera. Completamente, Iñaki, porque aunque hablemos también y de toda la fuerza que nos ha dado y de toda la unión que ha generado, convengamos que vivir con diabetes no es fácil, ni para el que lo vive, ni para su pareja, ni los hijos. Bueno, seguimos contestando preguntas y esta pregunta es para ti, Andrea. Nos pregunta Tania, nos dice, mi hijo de 8 años debutó hace 2 meses. Apenas están en su escuela regresando a clases, ya que estaban en línea. ¿Qué consejos me puedes dar para su regreso a la escuela? Y lo fundamental es que dar a conocer más que todo al equipo docente la condición y que sepan de qué se trata y que sepan que él necesita medirse y que necesita a lo mejor alguna colación entre medio
es fundamental informar y también está bueno, que yo lo hice, hablar con los compañeritos, ¿no? Que las personas más allegadas, los que más conviven con él en la escuela, sepan qué pasa cuando tienen una hipoglucemia, qué es lo que necesitan y que lo asistan. Es fundamental eso, y más cuando son niños, ¿no? Entonces, acercarse la mamá a la escuela, hablar con las docentes y tratar también de que sus compañeritos entiendan cómo pueden ayudarlo. Yo creo que eso es básicamente lo que, y es lo que yo hice, ¿no? Y Margarita, también tenemos otra pregunta. Creo que ahorita como estamos con el regreso a la escuela o estos regresos de la parte virtual y así es como un poco complejo. Nos pregunta Rosro Saavedra, ¿qué hacer o cómo hacer para dejar tiempo solo a mi hijo con diabetes cuando vaya al colegio, justamente ahora que van a la zona presencial? Nos escribe desde Perú, él tiene 10 años y ya se aplica solo la insulina, pero no sabe cómo diferenciar la hipo o la hiper, no tiene síntomas. ¿Qué estrategia? Sé que en otros países, aquí en Beyond Type 1 tenemos algunos recursos. Platícanos un poquito, Margarita. Bueno, lo más importante es que, bueno, sí, he escuchado muchos niños que no tienen síntomas de hipoglicemias o que todavía no lo saben reconocer. Es importante que ellos sepan y tengan claro cuáles son. Lo que decía Andrea también es muy importante y es la comunicación con los profesores o el profesor que va a estar con él inicialmente o principalmente en el colegio. Aquí es diferente porque María José tiene 10 profesores diferentes, que son 10 profesores con los que todos me comunico y con los que todos reciben a comienzo de año que es una hipoglicemia y que si la llegan a ver de color pálido y temblando y ya estoy bien, pues no está bien. Entonces, también creo que eso depende de la edad. Si él se inyecta solito y si es independiente en eso, pero no sabe reconocer los síntomas, es simplemente, me imagino que no utiliza un monitor de glucosa continuo, sino es seguir las pautas que tiene que hacer recomendadas por su endocrinólogo, por su doctor, de las veces que se debe chequear. Y si llega a sentir la más mínima debilidad o si empieza a temblar o si empieza a sudar, inmediatamente que se lo notifique a la profesora. Muchos niños no quieren saber, no quieren contarle a sus compañeros de colegio que tienen diabetes. Ese es un tema un poco a veces difícil y prefieren a veces no decir nada a decir me estoy sintiendo mal, pero sí hay un adulto responsable o al que le tienen confianza de ir a decir, profesora, voy hasta allá, no me siento bien, me estoy sintiendo así. Creo que eso es como el consejo más, hablar con él, comunicarse con él y decirle la importancia de reconocer estos síntomas. Creo que nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo, nos sobraron preguntas, pero no se preocupen, vamos a tener seguramente mucho más espacios con todos estos temas porque son realmente necesarios. Y ya para cerrar, Margarita, Iñaki y Andrea, una frase con la que podemos cerrar esto de diabetes, relaciones en pareja. ¿Qué nos dejan? Andrea. Bueno, que con diabetes se puede llevar una vida plena, en familia, en pareja. La diabetes de nuestros hijos no tiene que afectarnos. Si bien es de ellos, somos sus padres, pero no la tomemos como propia, sino que acompañemos desde nuestro lugar y tengamos la seguridad de que ellos van a tener una vida plena, porque así es, y confiemos en ellos que también van a saber cuidarse y no descuidemos nosotros, nuestra familia, nuestra pareja, porque todos merecen su lugar y todo tiene su valor, ¿no? Eso.
Muchísimas gracias. Y si nos compartes también tu TikTok, que ya quiero, no tengo TikTok, pero creo que me lo voy a abrir porque Lucy me platica mucho de tus TikToks. Entonces, si nos puedes compartir dónde te podemos encontrar en TikTok. La cuenta es Andrea Silvina en TikTok. Y bueno, ahora hay mucho sobre los 100 años de diabetes. Claro, estamos en el mes. Iñaki, igual, también nos preguntan redes sociales, por favor, para seguirte y tu frase. Bueno, pues primero voy a empezar por mi frase. Yo creo que hay que entender que la diabetes es una circunstancia y que todo depende de la actitud de quien la enfrenta, ya sea la persona con diabetes, ya sea el padre, la pareja, sea quien sea, es la actitud. Si tenemos una actitud catastrofista, la vida será una catástrofe. Si tenemos una actitud de reto, pues la diabetes será un reto de la vida, de quien seas. Por tanto, lo primero que hay que hacer es revisar qué actitud tengo a la diabetes. Y otra cosa que me gustaría dejar en el aire es para las personas, los cuidadores, digamos, de la persona con diabetes, que la única manera de ayudar es ayudándose a sí mismos. Si tú estás mal, vas a poder ayudar muy poco. Por tanto, mímate tú para poder ayudar a tu ser querido, sea el que sea, ¿no? Eso es lo que diría. Y de mis redes sociales, pues nada, estoy en Facebook, Iñaki Lorente, y en Twitter también suelo tuitear, que es @Iñaki Lorente, Iñaki Lorente, ya está, todo junto y ya está. Aquí las vamos Iñaki a con N. compartir. Sí, las vamos a compartir de todas formas aquí abajo, para que lo sigan, porque la verdad es siempre una delicia tener un foro como este. Margarita. Bueno, mi frase es que el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico familiar, pero no nos podemos dejar llevar por la diabetes, sino que nosotros debemos tomar el control y llevar a la diabetes a la familia. O sea, no basarnos en que todo es diabetes, no, como lo que tú decías, hay que lavarse los dientes, bueno, hay que ponerse la insulina antes de comer. Son dinámicas que se van volviendo rutina y no podemos dejar que la diabetes tome el control de la familia, ni como individuos, ni como padres, ni como padres cuidadores. Eso es un proceso, pero hay que trabajar en eso, y hay que ser consciente de eso cuando ya el cuidador pasa al siguiente nivel. Entonces es llevar nosotros a la diabetes de la mano. Tus redes. Y mis redes, bueno, tengo una página con una gran amiga que es Pláticas Diabemamis. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Y mi cuenta personal, que es Margarita T1, _DMom. Ahí comparto, mejor dicho, para mí no hay mes de la diabetes, yo soy 365 días diabetes, porque la diabetes todos los días es diagnosticada y hay que hablar de ello. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Margarita, Iñaki, Andrea, y muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. El día de mañana tenemos también otra sesión. Vamos a hablar el día de mañana sobre qué nos gustaría a quienes vivimos con diabetes que el profesional de la salud supiera. Eso es también bien interesante. Y muchísimas gracias. No me quiero despedir, quiero decir hasta pronto, porque seguramente los vamos a tener en alguna otra oportunidad en el foro con nosotros. Que tengan bonita día y tarde en España. Gracias. Gracias, Chao. igualmente. Gracias.